Hola, ¿qué tal, meditantes financieros? Este es otro episodio de Cultura Financiera. Mi nombre es Roque Jr. Si eres nuevo al canal, bienvenido, bienvenida. Y aquí hablamos acerca de finanza personal. En el día de hoy quiero hablarles de un tema un poco más sobrio, no tanto en compartirles información detallada. Y por eso en el día de hoy quiero compartirles acerca de algo que he mencionado varias veces dentro del canal, en mis videos, que aunque lo menciono mucho, es bueno darle su paréntesis y su video específico. Y es de saber usar el dinero y no gastar el dinero. ¿A qué me refiero con usar el dinero versus gastarlo? No es exactamente lo mismo gastar, usar el dinero. En esencia no, porque cuando gastamos el dinero no necesariamente lo estamos usando para cosas que necesitamos. De ahí viene, por ejemplo, el concepto de deuda buena y deuda mala, que es un concepto un poquito más avanzado de lo que vamos a hablar ahora y tiene que ver. Lo que estoy hablando es el cimiento de todo el canal. Si tú quieres avanzar en tus finanzas, si quieres tener un estilo de vida distinto, en el que se puede alcanzar la riqueza, pero el objetivo de este canal no es alcanzar riqueza solamente. Si la puedes alcanzar depende de cada persona y de qué tan vigorosamente aplican las cosas que les comparto, pero el objetivo del canal es crear libertad financiera, y a eso me refiero cuando hablo de libertad financiera. Es que si te quieres comprar algo, lo puedes hacer sin preocuparte de haberlo comprado, sin sentirte mal por haberlo comprado, porque hay otros aspectos, otras cosas de tu finanza que ya estás haciendo que te permiten comprar eso. Ahora bien, ahí es donde viene la base de eso que acabo de mencionar, de la libertad financiera, que es el saber determinar cuándo estás usando el dinero y cuándo lo estás gastando. Por ejemplo, si gastas tu dinero en algo que puede costarte $20, pero lo usas en algo que te cuesta $400, no estás malgastando el dinero, porque aunque una cosa que estás gastando el dinero es más barata que otra, usas tu dinero correctamente en algo que te cuesta más. Eso que te cuesta más puede que te dure por mucho más tiempo, tenga más de una función y sea algo muy esencial e importante para lo que tú quieres. Y ya después que usas ese dinero, no lo tienes que volver a usar más porque es algo de calidad. Le hago ese paréntesis porque no quiero que piensen que el gastar el dinero versus usar el dinero es ser tacaño. Si algo tienen que tomar del canal es de que mi objetivo, o el objetivo que deberías de tomar, no es de ahorrar cada centavo y no usar absolutamente nada, porque somos seres humanos y no sabemos en qué momento nuestra vida puede cambiar y qué puede pasar en un futuro. Entonces tienes que, sí, ahorrar tu dinero y usarlo de la manera correcta, pero tienes que disfrutar de tu dinero, y por eso es importante tener el cimiento de todo esto, que es el saber usar el dinero versus gastarlo, para tener la libertad financiera de que estás cumpliendo con tus deudas, estás cumpliendo con pagarte a ti mismo, a ti misma, que significa ahorrar, porque ahorrar es pagarte a ti mismo, y te sobra algo para poder disfrutarlo, para poder viajar, para poder llevar a tu familia a algún sitio bien bonito, para comprarte algo que quizás necesitas, no que solamente quieres. Entonces, de eso es que le estoy hablando hoy. Gastar el dinero es cuando tú tomas el dinero que tienes y lo usas en cosas que se convierten en una deuda mala, no tienen un uso esencial, no es algo que necesitas. Dígase, por ejemplo, un bote. Ahí estás gastando el dinero porque realmente un bote no es algo que necesitas, es un lujo. Y si eres una persona que solamente tiene una sola entrada de dinero, pues es ilógico que gastes tu dinero en algo que realmente quieres porque te gusta estar en alta mar y te gusta el agua y te gusta el océano y todo eso. Es algo que realmente quieres y te llena, pero no es necesario. Entonces ustedes dirán, pero si es algo que yo realmente quiero, realmente lo quiero, y algo que realmente me gustaría tener, y trabajo tan duro y pago mis deudas y ahorro y tengo un dinero y me lo puedo comprar. Bueno, pues en ese sentido ya lo que tienes que preguntarte es, ¿puedes comprar 2 botes sin deber un centavo?
Entonces, cuando te haces esa pregunta sobre algo que quieres y no necesitas, y sabes que al querer esa cosa no estás usando el dinero, sino que lo estás gastando, pero realmente lo quieres, aunque sabes que lo estás gastando, pues la pregunta que debes de hacerte es ¿cuántas veces lo puedes comprar? Si es algo que quieres y no necesitas, y sabes que es gastando el dinero que estás, pues si puedes comprar ese objeto 2 veces sin deber nada, cómpralo, porque la vida es corta. Pero si es algo que no necesitas y no estás pagando tus deudas, no te estás pagando tú ahorrando dinero, no estás invirtiendo tu dinero, no estás usando tu dinero, estás gastando, pues ya sabes que al ir por la lista, esa lista que te acabo de hablar de saber que es algo que necesitas o quieres, es algo, has pagado tus deudas, estás ahorrando automáticamente y es algo que puedes comprar en 2 veces. Pues si vas en la lista y ves que hay unas cosas que te hacen falta que otras, pues no lo compres. Entonces, ¿cómo poder controlar eso? ¿Cómo poder saber cuándo es algo que necesito y cuándo saber cuándo es algo que quiero? Pero seguramente cuando queremos algo, obviamente eso que queremos, el objeto en sí, nos dicta si es algo que realmente necesitamos o no. Y si es algo que realmente quieres, porque es algo que has soñado tenerlo por mucho tiempo y tienes el dinero para hacerlo, pues tienes que ver en tu lista. Si es algo que realmente quieres, pero no necesitas, pues vas en tu lista y ves, ok, he estado pagando mis deudas, están mis deudas pagas, tengo dinero para mis deudas. Luego vas más abajo, me estoy pagando, estoy ahorrando, estoy automatizando mis ahorros, estoy poniendo por lo menos 10% de lo que gano en una cuenta de inversión 401k o 403b o una cuenta Roth IRA. Puedo comprar esto que quiero por lo menos 2 veces. ¿Lo quiero o lo necesito? Y cuando tú vas por tu lista y te das cuenta de que por lo menos tienes 3 de esas precalificaciones para comprar eso, pues cómpralo. Ahora, si solamente tienes 2 o una, no lo compres, no es el momento. Y esto es esencial para que puedas alcanzar la libertad financiera y o la riqueza que quieres en tu vida. Porque siempre van a haber cosas que vas a querer tener. Somos seres humanos. Siempre hay cosas que soñamos tener y muchas veces alcanzamos el nivel financiero en el que podemos obtener y tener esas cosas, pero no es el momento correcto. Y para saber si es el momento correcto o no, debes primero hacerte la lista de preguntas que he confeccionado para ustedes, que comparto con ustedes, para determinar si aquello que necesitas, si aquello que quieres es algo que primeramente quieres o necesitas y si debes de comprarlo en el momento. Ahora, cuando quieres usar el dinero y es mucho más, muy grande la cantidad, pues estás creando lo que se llama una deuda buena. Vamos a decir, si eres una persona que sufre de dolor de espalda y decides ir a una tienda de muebles y compras una cama que te puede costar $6,000, pues realmente es algo que tienes que volver a tu lista y decir, ok, estoy pagando mis deudas, check, estoy ahorrando automáticamente para por lo menos mi 10% de mi 401k o 403b. Estoy ahorrando automáticamente en mis cuentas de ahorro y Roth IRA. Ok, check. Es algo que puedo comprar más de una vez. Y regularmente en este punto, cuando es algo que realmente necesitas, al ser bastante caro, es algo que quizás en el momento no puedas comprarlo más de una vez, ya sea por reglas legales o quizá porque es algo que cuesta mucho dinero. En este caso, porque es algo que necesitas y es algo que te favorece, pues como el siguiente punto, aunque no lo puedes comprar 2 veces, el siguiente punto es de si lo quieres o lo necesitas. En este caso lo necesitas, pues ahí ya tienes la regla de las 3 cualidades que mínimo necesitas o requieres para poder comprar eso. Y así cuando vas por tu lista, por la lista que les he confeccionado, pues sabrán si es algo que pueden tener sin sacrificar las otras cosas que son más esenciales. Pero es importante saber cuando compras algo y estás gastando el dinero y cuando compras algo y estás usando el dinero. Comprar algo para gastar el dinero es algo que realmente no necesitas, y cuando compras algo y es algo que necesitas, pues estás usando el dinero. Otro ejemplo de gastar versus usar el dinero, por ejemplo, si gastas tu dinero en algo como un reloj,
cuando tienes varios relojes y el reloj cuesta $600, eso es un gasto, porque dependiendo de la persona que eres, es algo que realmente no necesitas, es más bien un lujo. Pues ya lo tienen. Si quieren saber cuándo están gastando el dinero o cuándo están usando el dinero, simplemente determinen si es algo que quieren o si es algo que necesitas. Gastar el dinero es igual a querer algo y usar el dinero es igual a necesitar algo. Y una vez determinan lo que es algo que quieren o necesitan, pues van en la lista que les he confeccionado para saber si lo deben de comprar en el momento. Espero les haya gustado el video. Recuerden de dar el botón para arriba de like para que el algoritmo de YouTube pueda exponer este video a personas de habla hispana que necesiten este tipo de información. Recuerden también de comentar si tienen algún tipo de sugerencia de algo que dije que no lo dije correctamente, o si tienen algún tipo de experiencia que quieran compartir, o si les gustaría que le hable acerca de un tema que no he platicado aún, pues dejen su comentario más abajo y recuerden de suscribirse si les gustan este tipo de material de video educativo, para que no se pierdan de ningún tipo de información que les comparta. Y si le dan a la campanita, al icono de la campanita, una vez se suscriban, pues también van a poder recibir una notificación en su celular o tableta o computadora inmediatamente yo posteo un video, para que puedan ver el video seguido yo lo posteo. Mi nombre es Roque Jr. y has visto un episodio de Cultura Financiera. Hasta la próxima. Chao, chao.